la historia de la estatua de un príncipe feliz que pidió a una golondrina que le quitara sus ojos de zafiro y se los entregara a quien más lo necesitara. Y así lo hizo. El frío llegó y la golondrina murió. El alcalde mandó fundir la estatua, pero ningún fuego logró fundir su corazón de plomo que yacía junto a la golondrina. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Estamos encantados de tenerla aquí. Muchísimas gracias por venir. Es un placer haber venido. Pues mi nombre es Fernando Bueno, yo soy médico especialista en medicina intensiva, que es una de las especialidades que hay en el hospital, trabajamos en la UCI. Y además soy coordinador de trasplantes del Hospital Virgen del Puerto de Plasencia. Pues la primera pregunta sería ¿qué funciones tiene la coordinación hospitalaria de trasplantes del Hospital Virgen del Puerto de Plasencia? Bueno, pues mis funciones son muchas. Las principales son intentar detectar cuando surge un posible donante de órganos en mi hospital. Y cuando surge, hablar con las familias, explicarles la situación e intentar que se convierta en un donante de órganos. También, pues lo que estamos haciendo ahora. Tengo tareas, o sea, una de mis tareas es contar lo que hacemos, divulgar todo el tema de la donación y formar en mi hospital a otros compañeros en este área que es de la donación. También si los directores del hospital pues, tienen alguna duda en este campo, pues yo les asesoro. ¿Qué personal médico especialista pueden ser coordinadores de trasplantes en un hospital en España o en Extremadura? Bueno, pues para ser coordinador de trasplantes hay que ser especialista, médico especialista, o en la especialidad que yo lo soy, que es medicina intensiva, o en nefrología. ¿Y cuál es el número de coordinadores hospitalarios que hay en España? Bueno, el dato de España realmente lo desconozco, porque son nombramientos autonómicos, es decir, a nivel de cada autonomía y de cada hospital, pero probablemente supere los 200. En Extremadura somos 12 coordinadores de trasplantes. ¿Cuentan todos los hospitales de España con especialistas en trasplantes de órganos? ¿Cuál es el número? Bueno, los hospitales de España, en el tema de la donación, el trasplante, pueden hacer 3 labores. Una primera, que es la que hacemos nosotros aquí, es detectar los posibles donantes. Pero hay otra labor más allá, que no hacemos nosotros y que se hace, por ejemplo, en el Hospital de Cáceres, que es extraer los órganos de ese paciente que ha donado los órganos. Y por último, puede haber otra labor más, que es la de esos órganos que se han donado, trasplantárselos a un paciente que los necesita. Eso solo lo hace en nuestra comunidad autónoma, por ejemplo, en el Hospital de Badajoz, el Hospital Infantil. Entonces, hospitales con equipos de trasplante, es decir, que son los que trasplantan esos órganos a pacientes, no son todos, son unos 50 hospitales en España los que trasplantan órganos. Aunque la mayor parte de estos hospitales hacen otras labores relacionadas con la donación, porque sin una donación no puede haber un trasplante. Pero trasplantes con equipos trasplantadores de órganos y especialistas que se dedican a implantar esos órganos, solamente hay unos 50 más. Y en Extremadura solo. ¿En qué posición se encuentra España en cuanto a la donación de órganos? ¿Y Extremadura? Vale. Bueno, pues España es líder mundial. Somos los primeros del mundo. De hecho, nuestro caso, el caso español, sirve de modelo para los demás. Se llama el Spanish Model, el modelo español. Y nos copian con buen resultado. Nosotros tenemos 46 donantes por millón de habitantes. Cosa que en Estados Unidos hay 30 donantes por millón de habitantes. O en el resto de Europa, 20 donantes por millón de habitantes. O sea, doblamos al resto de Europa. Y en Extremadura estamos en la media de España. España, los mismos números que la media nacional. ¿De acuerdo? ¿Qué edad tenía el donante más joven? El donante más joven puede ser desde un recién nacido. ¿Y el 0 años. ¿Y el más mayor? La edad no es un límite para donar, aunque es cierto que se ha establecido que los 91 años quizás sea la edad límite, pero hay varios donantes de 89 años ya registrados. ¿Qué órganos se pueden donar? De acuerdo, bueno, se puede donar corazón, se puede donar pulmón, se puede donar hígado, se puede donar riñón, intestino y páncreas.
¿Cuál es el más demandado? El renal. Más del 60% de los trasplantes que se hacen son de riñón. ¿Qué órganos necesitan un trasplante más urgente? Bueno, pues aquellos órganos para los cuales no tenemos una forma de mantener al paciente con vida durante mucho tiempo. Es decir, aquel órgano que nosotros no podemos sustituir con una máquina. Si yo lo puedo sustituir con una máquina, puedo esperar a recibir un trasplante. Por ejemplo, riñón. Hay muchos pacientes que no les funcionan los riñones, pero ellos están en diálisis. Haciéndose diálisis no hay una urgencia. Pero sin embargo hay otros órganos, por ejemplo, el corazón, que cuando deja de funcionar, pues hay que correr, porque bueno, todavía se le puede mantener, pero con un tiempo mucho más limitado. O hígado. ¿Cómo se le da preferencia a un paciente? Cuando la situación del paciente o su vida corre peligro inminente, necesita un trasplante y es urgente, pues eso tiene prioridad sobre todas las demás circunstancias. Y entonces al paciente se le sitúa en urgencia cero, se llama. Urgencia cero significa que el primer órgano que surja en toda España y pueda ser compatible con él, pues va hacia ese paciente. No necesita estar, aunque estuviera previamente en la lista de espera, muy hacia atrás, ese paciente pasa al primer lugar. Pero si no hay una urgencia cero, se utilizan otros criterios, que son el de territorio, es decir, intentamos que los órganos que se donen en Extremadura vayan para pacientes que están cerca, o sea, en Extremadura. Eso es porque cuanto antes se ponga el órgano, mejor va a ir. Si nosotros sacamos el órgano de un paciente y dejamos que pasen muchas horas, el órgano va a llegar después mal al paciente que se lo quiera tomar. ¿De acuerdo? Por eso cuanto más cerca, mejor. Y el otro criterio es que el órgano le vaya bien a ese paciente. Le vaya bien pues porque tienen el mismo grupo de sangre, porque tienen el mismo tamaño, porque no puedes poner un órgano muy grande en un paciente muy pequeño. Y también por el nivel de gravedad que tenga ese paciente se tiene en cuenta. Si está muy mal, si está todavía muy bien y puede esperar. Todos esos criterios son los que se tienen en cuenta. ¿De acuerdo? ¿Qué hay que hacer para hacerse una? Pues muy sencillo, decírselo a tus familiares, las queridas, a quien te rodea, expresar en vida, cuando tienes la posibilidad de hacerlo, porque después ya no lo vas a tener, expresar que tú, cuando llegue el momento, si llega el momento, quieres ser donante. Eso es lo mejor, porque al final quienes van a tener la última palabra y quienes van a tener que firmar el consentimiento para donar tus órganos van a ser tus personas cercanas, tus familiares. No obstante, dicho eso, hay una tarjeta de donante que tú puedes solicitar. Esa tarjeta donante la puedes solicitar en tarjeta física, pues llamando a la coordinación nuestra de trasplantes, o en internet, en la página de Salud de Extremadura, tú puedes solicitar esa tarjeta. O puedes descargarte una aplicación, hacer una tarjeta virtual, una aplicación en el móvil, que se llama Eres Perfecto para Otros. Al final, lo mejor es decírselo a las personas que te rodean. ¿Puede donar a una persona que haya sufrido una enfermedad grave, como por ejemplo cáncer? La idea de cuando sacamos un órgano de alguien y se lo implantamos o se lo transportamos a otra persona, es que con ese órgano no le traslademos ninguna enfermedad grave que tenía el paciente que tenía ese órgano. Por lo tanto, tenemos mucho cuidado en intentar no transmitirle ninguna enfermedad, entre ellas un cáncer que tuviera el paciente. Y antiguamente, de hecho, la palabra cáncer ya era decir, no puede ser donante, porque has tenido cáncer. Eso ha cambiado. Ya se sabe mucho más del cáncer y ya se sabe que los cánceres no son todos iguales y que hay cánceres que se curan y que depende de qué tipo de cáncer. Por lo tanto, una de mis labores, de las labores de la coordinación, es determinar, o sea, ver si, aunque haya tenido cáncer, si aún así puede donar algún tipo de órgano donde no haya tenido el cáncer, obviamente. Ya no es un criterio que excluye la donación, aunque que sí que la limita. ¿Cuánto tiempo tarda una persona en recuperarse tras un trasplante? Bueno, ciertamente unas semanas. Realmente la recuperación es bastante rápida. Y posteriormente, bueno, pues poco a poco van haciendo revisiones. Estas revisiones cada vez se distancian más en el tiempo y poco a poco se van incorporando hacia su vida normal. Por tanto, la recuperación es una recuperación relativamente rápida. ¿Un trasplante tiene secuelas o algún tipo de riesgo para la salud?
Bueno, secuelas importantes no tiene. La única es la cicatriz probablemente de la zona que te han trasplantado, o donde te han introducido el órgano. Entonces una cicatriz, una cirugía. Pero secuelas importantes no debiera de tener. Riesgos sí. Si a ti te trasplantan un órgano que era de otra persona, tu cuerpo tiende a intentar eliminarlo, tiende a defenderse de ese órgano y tiende a atacarlo. Entonces, a las personas que requieren trasplantes habitualmente hay que bajarle las defensas, ponerles un tratamiento para bajarle sus defensas, para que así no ataque a ese órgano. El estar con defensas bajas debido a ese tratamiento hace que tengas más posibilidades de coger una infección. Porque los pacientes trasplantados son pacientes en riesgo continuo de sufrir infecciones y generalmente además infecciones que pueden ser muy graves. Por lo tanto, sí están en riesgo, pero siguen con su vida normal. Entre que se extrae del donante y se lleva al que lo recibe, ¿qué se hace con ello? Bueno, pues para alargar el número de horas y para que lleguen las mejores condiciones, el órgano se introduce en un sistema de conservación, generalmente un líquido, bien rodeándolo o bien infundiéndose, o sea, introduciéndoselo a través de las arterias que tenga ese órgano. Son líquidos de conservación que alargan la vida de ese órgano hasta poder implantarlo. ¿Crees que la educación sobre la donación de órganos es importante para la gente joven y que debería de estar dentro de las programaciones educativas? Obviamente nosotros, España es líder, entre otras cosas, porque la población conoce este tema y lo apoya. El español es especialmente un país muy sensible en la donación y por lo tanto concienciar a la población desde el colegio, desde los institutos, es una buena idea. Por otro lado, la idea de la donación es una idea, es transmitir que se trata de un regalo solidario, porque tú no recibes nada a cambio, es solidaridad. Y todo lo que sean mensajes positivos yo creo que se deben de transmitir en el ámbito escolar. Los séptimos Juegos Nacionales de Trasplantados se celebraron en Málaga en 2017. ¿Qué importancia tienen el deporte y un estilo de vida saludable como parte de la vida del receptor de un órgano? Bueno, el deporte y los hábitos de vida saludables son importantes para cualquier persona. Por lo tanto, para un trasplantado lo son más. Lo son más porque el deporte, por ejemplo, disminuye los efectos secundarios de esa medicación que hablábamos que tiene que recibir, se llaman inmunosupresores. Tienen efectos secundarios y el deporte disminuye esos efectos y hace que lo toleren mejor. Por otro lado, está comprobado que el receptor con su órgano se compatibiliza mejor si hace ejercicio. Y además, si lleva unos hábitos de vida saludable, tendrá menos posibilidades de desarrollar otras enfermedades, como la tensión alta o el colesterol, que empeoren la salud del paciente y que empeoren el organismo donde está ese órgano trasplantado. Además, el deporte facilita que el trasplantado se incorpore a la vida social, que deje de pensar que es un enfermo y entonces mentalmente pues, se lleva mejor el hecho de ser trasplantado si tú te incorporas a la vida, haces deporte, te sociabilizas. Hola, me llamo Sara y voy a hablar sobre mi experiencia de vivir con una persona trasplantada. A mi padre le diagnosticaron cáncer de páncreas el verano pasado. Tardaron 2 meses aproximadamente en encontrar un donante. Cuando vi a mi padre entubado con un montón de cables y los vendajes me dio bastante impresión. Desde que ingresaron a mi padre hasta ahora hay una chica que viene a limpiar la casa para mantenerla limpia. Lo que peor llevamos fue tener que dar a nuestro perro porque no podemos tenerlo en casa nunca. Cuando mi padre volvió a casa no podíamos ni acercarnos a él y teníamos que llevar máscaras para la boca y guantes, además de tener que lavarnos las manos con desinfectante. Actualmente mi padre está bien y podemos tocarle e ir por casa sin mascarillas ni guantes, tampoco tenemos que lavarnos con desinfectante. Además ya puede salir a la calle y estar con mucha gente a la vez. Recomiendo que la familia se prepare para el mejor y el peor caso. Buenos días, yo me llamo Esther, actualmente tengo ahora 46 años, tengo 2 hijos de edades un poquito mayores que vosotros, de 21 y 20 años. Pues mi historia empezó cuando tenía justo vuestra edad.
14 años. Me diagnosticaron diabetes. Como joven que era, pues yo me creía que yo era inmortal, invencible, yo podía con todo. Los cuidados que el médico me decía que tenía que seguir, el tratamiento, al principio parece que me metieron miedo, que yo iba siguiendo mi tratamiento. Consistía en llevar una dieta adecuada, en carbohidratos de carbono, lo más importante, y mis 3 inyecciones diarias de insulina. En un principio así lo hacía, pero en un recreo, aún recuerdo ese momento, en un recreo me entró muchas ganas y me comí en la cafetería del recreo del instituto un donut que lo tenía prohibido. En ese momento dije, pues no me ha pasado nada. Le decía a la enfermera, eso no me ha pasado nada. Entonces seguí. No culpa a nadie. En ese momento a lo mejor no tuve una mano amiga que me dijera, no hagas eso. La cuestión era mía, el problema era mío, mi enfermedad era la mía. Yo seguí una vida normal, como cualquier joven, hacía mi exceso en cuanto más que nada alimentación. Me advertía de las consecuencias que podía tener el tema de no seguir un tratamiento adecuado para la enfermedad a la larga. Podía tener consecuencias fatales, tanto renales como cardíacas, como oculares. Entonces, hablamos de las consecuencias a largo plazo y cuando somos jóvenes nos creemos que a largo plazo nunca llega. A nosotros, anda, pues no me queda tiempo, hasta que yo me ponga mal, anda, que no me queda tiempo. Cuando tenía ya pues unos 40 años, las consecuencias llegaron. Perdí mucha visión y fallo renal. Ahí empieza todo el proceso de mi camino hasta que la única solución que había era un trasplante. Antes del trasplante, en mi caso, y en la mayoría de los casos, bueno, en la mayoría no, en todos los casos, hablo de trasplante renal y de páncreas, que fueron los dos órganos que me trasplantaron. Pues el único tratamiento que hay hoy por hoy para poder sobrevivir es la diálisis, las sesiones de diálisis. Las sesiones consistían en un día sí, un día no, 4 horas de sesión, el resto de la vida. Personalmente yo no lo llevaba mal porque sabía que era la única manera que yo tenía de sobrevivir y no sobrevivir en muy buenas condiciones porque te limita mucho la vida. Durante este tiempo yo ya me casé, tuve 2 hijos, cuando empecé ellos sufrían las consecuencias, había una repercusión familiar en todas las familias, las amistades, porque ya las amistades, pues a medida que ya eres mayor, pues cada uno tiene su vida, su historia, sus propios problemas y no asumen tanto el problema de los demás. Que nadie tiene por qué asumirlos, pero no los comparten tanto. A mis sesiones diarias, y ya subía no, de diálisis, las 4 horas, con sus consecuentes efectos secundarios, con unas hipotensiones muy severas, las que te dan después de las sesiones, porque durante 4 horas están, tu sangre está siendo filtrada por una máquina, algo exterior. Cuando una persona inicia las sesiones de diálisis ya pasas a formar parte de una lista de... Hablas con gente de las sesiones, tus compañeros de sillón de las sesiones te decían que yo llevo en diálisis 10 años, yo llevo 7, yo llevo 20 también recién empezada. Entonces, no sé, es una esfera la que tienes ahí con incertidumbre. Yo personalmente, en mi caso, yo esa esfera no la llevé mal. No la llevé mal porque tenía la conciencia, fue la actitud que yo tuve, como la certeza de que tarde o temprano me llegaría el órgano. Entonces yo vivía como con esa ilusión de que sabes que te va a llegar ese órgano, no sabes cuándo, es una incertidumbre en la que tienes, porque eso en cualquier momento te pueden avisar. Pero bueno, a medida, allí te da mucho tiempo para reflexionar, según estás en las sesiones de diálisis, son 3 días a la semana, 4 horas, te da tiempo a pensar mucho. Pues yo miraba al resto de los compañeros y te va cambiando un poco la perspectiva.
piensas y dices, y esa persona, esa señora tiene su familia, ese jovencito tendrá su novia, o su pareja, o sus amigos, ese padre tendrá sus hijos, y te gustaría, empiezas a pensar en cómo pueden sufrir sus familiares, porque yo veía cómo estaban sufriendo conmigo. Sufrían mis hijos, sufrían mis padres. Era como si todos, la familia, estuviéramos en diálisis, todos estuviéramos esperando un órgano, en mi caso todos estuviéramos esperando esos órganos. Entonces es la repercusión familiar. En mi caso, esas largas esperas yo las utilizaba pues, porque quería seguir estudiando. Yo era enfermera. Otra cosa que os quiero comentar, que en esta vida, yo me he tirado muchos años cuidando a personas por mi trabajo. Y en esta vida, en cualquier momento, estamos en los dos lados de la línea, cada uno. La capacidad de ponernos siempre en la situación, estemos al lado que estemos de la línea en esta vida, te tienes que poner en la situación de cualquiera. Porque en un clic estamos aquí como que estamos en el otro lado. Eso me ayudó a mí mucho, porque yo también cuando ejercía como enfermera, siempre he tenido la capacidad o la empatía suficiente para poder estar en muchas situaciones, en la mayoría, en el pellejo de esa otra persona. Y bueno, mi espera fue así, con sobresaltos. Yo no podía hacer vida, demasiada vida social, en el sentido de que yo no podía ir 2 días por ahí con los amigos, con mi familia, con mis hijos, porque necesitaba de esa máquina. El día que salía yo de diálisis, ese día estás hecho polvo, porque te han movilizado toda tu sangre, porque tiene los efectos secundarios o secuelas de esa diálisis, y cada año me iba machacando un poco más. Pero eso sí, aunque me iba machacando físicamente, yo no perdía la ilusión de que sabía que algún día iba a llegar. Y si no llegaba nunca, yo sabía que de momento tenía ese tratamiento. La actitud hace mucho. Cada uno en esta vida tenemos nuestra mochilita. Nuestra mochila la podemos aligerar o la podemos cargar más. Si tú la aligeras, ¿de qué manera la puedes aligerar? Pues simplemente con tu actitud. No es lo mismo llevar la mochila arrastrando que ir recta y decir, puedo con esto. Y si tienes que descansar en un momento determinado, descansas. Pero luego coges fuerzas para seguir. Una mañana de un 4 de julio, que hay muchas veces que recordar las fechas porque son muy significativas, igual que recordamos nuestros cumpleaños, es un aniversario más, y bendito aniversario. Iba a entrar yo en mi sesión de diálisis y vi un teléfono muy largo en mi móvil antes de entrar. Iba a apagar el teléfono cuando justo vi un número muy largo. Y en ese momento dije, un número tan largo, esto es como de la centralita. A mí nadie me llamaba a las 8:30 de la mañana habitualmente, esos números tan... Y me dijeron que en 2 horas tenía que estar en el hospital de Salamanca. A mí me trasplantaron en el clínico de Salamanca. Pero ¿estás preparada? Hay un órgano que te está esperando. En ese momento un vuelco al corazón muy profundo, siente emoción, no es miedo, es inquietud, no sabes qué hacer, a quién avisar, son unos minutos ahí de bloqueo. Entonces, claro, evidentemente yo se lo dije corriendo a las enfermeras que en ese momento me estaban atendiendo. Y no sabía a quién llamar, me puse un poco nerviosa, pues llamé a mis padres, a los más cercanos, a quien más habían sufrido por mí durante toda esta espera. Estuve esperando pues 4 años. A mis hijos los avisé y bueno, a las personas así más allegadas, a mis hermanos, a mis padres y a mis hijos. Ya entre ellos estaban evidentemente avisando unos a otros. Eso fue una revolución. Porque igual que todos parecía que estábamos esperando el órgano, a todos, es como si a todos a la vez, a todos mis el entorno más cercano, quiero decir, nos habían avisado que íbamos a ser trasplantados. De aquí a Salamanca, fui a casa, me despedí de mis hijos y yo estaba segura, porque ellos sí tienen miedo, es lógico que todos tengan miedo, no saben si vas a volver o no. Son intervenciones
muy largas, difíciles. Yo no estaba en demasiadas buenas condiciones físicamente porque lleva un poquito machacada de los años de diálisis. Eso sí, iba con una actitud contentísima. Yo pienso que de todo era la persona que con más ilusión iba y con más seguridad iba y deseosa. Por mí y también por aliviarles la carga a los que me rodeaban. Luego pues me despedí de mis hijos, se quedaron con su papá en casa y la importancia, lo que te cambia la perspectiva muchas veces, hasta que no tienes las cosas, es verdad que no sabes valorarlas. Igual que decimos, hay un dicho que dice, no lo valoras hasta que no lo pierdes. Pues no sabes llevarlo hasta que no te toca. El camino, mi viaje de aquí a Salamanca, mis últimas palabras antes de entrar ya en el hospital, le dije a mi madre, que iba conmigo atrás en el coche, le dije, mamá, si me pasa algo quiero decir, vamos a ser claros porque todos lo entendéis ya, soy mayorcito, si en operación, durante el trasplante, fracasa, me muero, así de sencillo y de claro, digo, por favor, lo que de mi cuerpo sirva, que lo aprovechen. Hay muchas maneras de poder dar vida. En esta vida hay muchas maneras de poder dar vida a los demás. Y sin llegar a ser padres, ¿no? Es cuando tienes un hijo, cuando das vida, puedes dar vida a otra persona. A mí, mi donante me dio vida. Después de mis padres, es una persona a la que yo le estaré eternamente agradecida. Porque fue la segunda persona que me dio vida. Toda la vida no puedes estar con diálisis. Y yo sé que a largo plazo mi vida se va a terminar. Entonces yo no sé si mi donante era chico, era chica, no lo sé, ni lo sabré nunca. Yo le llamo ángel, como los ángeles dicen que no tienen sexo, pues para mí es mi ángel. Entonces yo le estaré eternamente agradecida. El mejor legado que pudo dejar esa persona en la vida, al menos a mí me permitió estar aquí. Yo recibí los 2 órganos de esa persona, de ese donante, me trasplantaron el riñón y el páncreas. El donante, hacia esa persona solo puedo sentir solo digo que porque no conozco a la persona ni a los familiares, pero una inmensa gratitud. Yo creo que es el acto más generoso que un ser humano puede realizar en esta vida. Es algo que para una persona que fallece no va a servir absolutamente para nada. Sin embargo, de una persona puede dar vida a muchos seres. Cualquier órgano que tenga ese donante en estado sano puede salvar muchas vidas. El salvar vidas, ¿qué significa? Que el amor de esa persona, de ese donante, que es un acto de amor de él y de su familia por haber dado un consentimiento. Despojarse de esos órganos, pues es como un abanico que ha soltado como de ilusión, de esperanza, de vida, porque ya no solo es al receptor, a quienes hemos recibido, sino nuestra curación, nuestro poder seguir adelante, es como repercute en el resto, un gran abanico de los demás, de la familia, de nuestros hijos, de nuestro entorno, de nuestros amigos. Entonces es un acto muy grande de generosidad por parte del donante, y la única respuesta que un receptor podemos responderle es con una inmensa gratitud. Yo a los 3 días de estar trasplantada, cuando ya te sacan de la unidad de intensivo, ya me subieron una planta que estaba aislada, sin tercera molecular. Yo pensaba y quién me habrá dado, y quién habrá sido. Preguntaba a las enfermeras que me venían a ver, a visitar, a los médicos. Y claro, eso lo subí yo muchas veces.
sencillo como beber agua, que yo tenía el agua limitada al día, yo no podía beber el agua que quisiera. Y recuperar algo tan sencillo que aunque suene feo, quede mal, dudar, pero puede empezar algo que nadie valoramos, por eso decimos lo que tenemos y no lo valoramos. Puede empezar a hacer pipí, entonces empiezas a valorar esas cosas que antes, ¿quién iba a valorar hacer pipí? A que ninguna vez para pensar de qué bien que puedo hacer pipí. Pues yo sí, empecé a valorar esas cosas, es que es algo que no le damos importancia al día a día, a lo cotidiano, a lo maravilloso que puede ser la vida. Cuando te dicen disfruta de los pequeños detalles, es como algo, una coletilla que te dice, mírate, disfruta de los pequeños detalles, la vida. Y a veces te va a la y cuáles son los pequeños detalles. Yo no los veo. No es tan tangible, es algo que tú tienes que saber valorar. Pues que tu corazón late, que eres capaz de hacer pis, que puedes respirar. Y si te vas poniendo en el pellejo de todas esas personas, de decir, mira que no puedo respirar, quédate 5 minutos, no podría, no debería. Tápate los ojos toda la vida, no podría, ¿sabes? Podría porque hay personas que pueden y las admiro enormemente, pero valdría mucho a nosotros. Yo ahora disfruto, pues ahora diré, vamos a ir un fin de sin salir, un sábado, qué placentero poder estar un sábado tranquila en el campo o en casa o algo que son las pequeñas cosas de la vida, sino simplemente pues de la gratitud de estar aquí. Lo pequeño está hecho lo grande. Aprecias más lo que la amistad, un verdadero amigo, aprecias el valor de los órganos, que sin los órganos no tendríamos vida ninguno. Esa espera entusiasta del que va a recibir el órgano y la generosidad tan grande del donante, porque a mí me dieron páncreas y un riñón de esa persona, supongo, no lo sé, que más órganos de esa persona servirían y le puede dar vida a muchas otras personas. Entonces, como de un rosal pueden nacer muchas rosas, pues esto es así. Ahora, antes no me lo habría planteado, pero una vez las cosas, pensar que a lo mejor un chaval, una chavalita, una persona mayor, un niño, quien sea, puede estar viviendo gracias a un órgano mío que le sirviera o gracias a un órgano de mis hijos, me daría otra vez mucha felicidad, me reconfortaría el hecho de, vale, mi familiar no estaría a mi lado, pero ese dolor me lo mitigaría, me reconfortaría un poco saber que gracias a esta personita había más personas disfrutando y viviendo la vida. Subiría esta charla que he tenido con vosotros por pues mucha gratitud por parte del receptor y una inmensa generosidad por parte del donante y sus familiares.